Vamos a ver aquí algo que el Señor nos quiere hablar por medio de su palabra, por medio de su Espíritu. Amén. Yo hice una pregunta mientras anotaba algunas cosas de este sermón y puse: ¿quién somos nosotros? ¿Somos trigo o somos cizaña? ¿Somos trigo o en ocasiones o en situaciones nos convertimos en cizaña? Porque a veces el creyente también puede convertirse en una cizaña. Puede venir una influencia que lo lleve a ser cizañero, a ser una persona de la cual sea instrumento del enemigo. Amén. Entonces muchas veces podemos convertirnos en cizaña aún siendo trigo, o tener también cizaña en nuestra vida siendo trigo. Y nosotros tenemos que ser 100% trigo. Que el trigo representa, son los hijos del Señor, que el trigo representa la palabra que está morando, la palabra de Cristo que va a dar fruto en nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Decía que está a tu lado: no quiero ser cizaña. No quiero dejarme influenciar por el enemigo para ser cizaña en algún momento. Vio que hay un refrán, o hay a veces situaciones que dicen, o que pasan en la familia, o que pasan entre hermanos: deja de ser cizañero. ¿No? Como que pone cosas para que la situación se acrecente, o por ahí hay un pequeño fuego y le echa un poco de leña para que el fuego se acrecente más. Amén. Entonces nosotros no tenemos que ser así. Tenemos que ser como ese trigo. Amén. Tenemos que dar fruto como ese trigo. Vamos a la palabra del Señor. Amén. Dice así el Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué sembró el enemigo? Cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vamos a tomar asiento ahí y vamos a ver esta parábola que el Señor habló a los oyentes, a los discípulos, al gentío, al pueblo, hablando acerca del trigo y de la cizaña. ¿Cuántos conocen qué es el trigo y cuánto la cizaña? Vienen de una familiaridad porque son muy parecidos. Amén. Este relato que el Señor Jesús nos está hablando acerca de esta parábola nos da anterioridad también a la parábola del buen sembrador, porque el Señor da una serie de parábolas acerca de la semilla, acerca de ese sembrador que salió a sembrar. Y podemos ver, por ejemplo, en el versículo 18, que habla acerca de la parábola del sembrador, pero el Señor Jesús da la explicación acerca de la parábola que dio acerca de la semilla y de ese sembrador que salió a sembrar. Y podemos ver nosotros aquí que dice que cuando uno oye la palabra del reino, amén, cuando uno oye la palabra del reino y esa palabra que es la semilla cae en la buena tierra que es el corazón. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y cuando cae en esa buena tierra y la oye, en el verso 23, dice, y la entiende. Primero dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Primero, la semilla cae en buena tierra, pero tiene que oír.
habla del creyente que abre su corazón a la palabra del Señor y deja que la palabra de Dios entre a su vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso se acuerda que en días anteriores o en cultos anteriores hablamos de no endurecer el corazón, de no endurecer la tierra, que la palabra tiene que caer en nuestro corazón y es esa tierra a la cual va a dar fruto, a la cual esa semilla va a dar ese fruto en su tiempo. Pero tenemos que nosotros tener esa tierra preparada, tenemos que nosotros tener nuestro corazón abierto para recibir. Dice, la oye, y mire lo que dice luego, y entiende la palabra. Primero la oye y luego la entiende. Muchas veces hay palabras o hay creyentes que no entienden lo que Dios está hablando. Por eso la palabra no puede dar fruto, por eso la palabra no puede tener cabida en los corazones de las personas. Primero, la tierra tiene que ser preparada, y la tierra, para ser preparada, lleva un proceso. ¿Cuántos dicen amén? La tierra tiene que ser preparada, tiene que haber un proceso. Amén. Es como en el campo, la tierra primero se ara. Se pasa el elemento para arar la tierra, para que esa tierra esté preparada, para que cuando caiga la semilla, la tierra ya tuvo que estar preparada. No se puede sembrar en un campo donde la tierra, por ejemplo, esté endurecida o la tierra no fue preparada, porque la semilla no va a dar su fruto. Y eso pasa en la vida de los cristianos. El cristiano tiene que tener su corazón preparado, tiene que venir con un corazón predispuesto para oír la palabra y que la palabra tenga cabida, la palabra tenga ese lugar en su corazón. Y aún si la palabra es una palabra fuerte, una palabra exhortativa, una palabra, es porque esa palabra fuerte está preparando la tierra, está trabajando la tierra, para que cuando venga esa palabra como semilla, la palabra o la exhortación haya preparado el corazón y ese creyente se sublegue a la palabra, a la semilla, y entre esa semilla en su corazón y dé el fruto en su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Decía que está a tu lado, hay que preparar la tierra, tienes que preparar tu corazón. ¿Y cómo preparo mi corazón? ¿Qué es preparar el corazón? Porque ahí hay una pregunta, ¿y cómo lo preparo al corazón? Claramente que preparar el corazón, la persona que va preparando el corazón es la persona del Señor cuando nosotros nos abrimos a Él. Pero hay una parte que nosotros también ponemos de nosotros como hijos, como hombres o mujeres de Dios, en también abrir y ceder y decirle, Señor, aquí estoy, voy a tu casa, voy a la iglesia a escuchar la palabra. Yo no sé qué palabra hoy vas a hablarnos, no sé cuál es la palabra, pero Señor, mi corazón está abierto, mi tierra está preparada, Señor. Espíritu Santo, trabaja en mi corazón, trabaja en este día por medio de esa palabra. Hoy abro mi corazón para que abres la tierra, para que vengas a preparar la tierra, para que cuando la semilla caiga, esa semilla dé el fruto en su tiempo. Esa semilla, luego de que esa semilla cae, tiene que ser ¿qué? Tratada, tiene que ser regada, tiene que ser cuidada. ¿No dicen amén? No tienes que permitir que si tú ya preparaste el corazón, ¿y cómo el corazón o cómo la tierra se endurece? Se endurece con las cosas cotidianas de la vida que nos van cerrando a que la palabra tenga cabida. La vida, el pecado va endureciendo la tierra, va endureciendo el corazón del hombre. Las situaciones, las pérdidas, los dolores que este mundo te atrae por el pecado van haciendo que la gente se vaya alejando más y el corazón esté duro, la tierra esté dura, para que la semilla no entre. Pero a veces Dios trata de una manera tan fuerte con las personas para ir ablandándolos, para que cuando vengan a la iglesia la tierra esté blanda y ahí pueda tener cabida la palabra y la palabra pueda dar fruto y la palabra pueda hacer la obra que tiene que hacer.
¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al que viene entonces. ¿Tú quieres que tu tierra sea trabajada por el Señor? Amén. ¿O quieres que tu tierra sea trabajada por las cosas de afuera? Porque va a llegar un punto, esto le pasa a muchos creyentes, muchas veces no ceden a Dios porque no le dan una apertura a Dios, porque no le son obedientes, no se abren a Dios. Entonces Dios tiene otro método. La vida, el enemigo, las situaciones van llevándote a que tu tierra también sea tratada hasta que te rindas a Dios, hasta que te rindas a aquel que puede trabajar en tu vida y vengas a la iglesia y pueda la semilla, la palabra, tener efecto en tu corazón. Pero nosotros seamos de aquellos que le digamos al Señor: trabaja en mi tierra, trabaja en mi corazón. Yo te doy el lugar, Señor, para que tú obres. Yo te doy el lugar para que tú trates. Yo te doy el lugar, Señor. Y cuando venga tu palabra, esa semilla que viene a mi corazón, esa palabra que va a germinar en mi corazón, que dé fruto al 100 por 1. Primero dice la oye. Diga conmigo: oír. Dice la Biblia que la fe viene por oír y oír la palabra del Señor. Cuando hablamos del oír, el oír o el sentido del oír es más agudizante que al sentido de la vista, por ejemplo. Nosotros podemos ver hasta una cierta distancia, pero el oído, el sentido del oído tiene una percepción más lejana que la vista. Usted no está en su casa, por ejemplo, y oye la bocina del ferrocarril que pasa a una gran distancia. Nosotros no vemos, por ejemplo, al tren que está viniendo, pero sí lo estamos oyendo. Por eso el Señor hizo que nuestros oídos sean más perceptibles. Por eso la Biblia habla mucho acerca del oír. Por eso el Señor dice a la iglesia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que oye mis palabras y las pone por obra, le voy a comparar a un hombre prudente que ha edificado su casa sobre la roca. Oye, oh Israel, atentamente mis palabras y guarda mis mandamientos. Y si tú los guardas, yo hoy voy a bendecirte. Y ahí entonces la palabra viene muy relacionada con el oír a Dios, con nosotros oír lo que el Señor nos está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces por eso dice: más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. El que fue sembrado en buena tierra es porque oyó, escuchó la palabra. Entonces la palabra cayó en esa tierra y dice: y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y al 30 por 1. Esto es lo que termina culminando con la parábola del sembrador que habla Jesús. Que luego viene la parábola de la cizaña y el trigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquel corazón preparado, aquel corazón abierto, oyó la palabra, entiende la palabra tuvo cabida en el corazón y va a producir ¿qué? Fruto. ¿Cuántos dicen amén? Decía que está a tu lado: la palabra está produciendo fruto en tu vida. La palabra te está llevando al cambio. La palabra está morando. La palabra está provocando algo en tu vida. Te está llevando a la búsqueda. Te está llevando a abrirte más a Dios. Te está llevando a rendirte más a Dios. O todo lo contrario. Te está llevando a negarte a Dios. A desobedecer a Dios. A no querer saber nada con Dios. Nosotros tenemos que ser esa buena tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor Jesús le refiere otra parábola acerca de cómo es el reino de los cielos, que es semejante a este hombre que vuelve a sembrar. Decía que está a tu lado: hay que sembrar. ¿Por qué tenemos que sembrar? Para recoger, para cegar.
Si no sembramos, ¿cómo vamos a recoger? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, dice que este hombre sembró la semilla en su campo. Pero luego dice que mientras dormían, y aquí hay un principio. Claramente que nosotros necesitamos dormir y descansar nuestro cuerpo. Pero lo que nunca se tiene que dormir en nosotros es nuestra vida espiritual. Tú necesitas descansar tu cuerpo por el cansancio de tu día laboral, de las cosas que haces cotidianas. Pero tu espíritu no tiene que dormir. Y ahí está el problema, donde cuando dormimos espiritualmente, viene el enemigo, que se acuerda que dimos el título que representa el enemigo, el opositor, aquel que está contra la creación de Dios, de aquel que está en contra de los hijos de Dios, y viene a sembrar, y viene a poner calumnias, y viene a poner pensamientos, y viene a sembrar cosas en el corazón de los hombres. ¿Dónde va a sembrar la cizaña? El enemigo en el corazón, en tu mente, haciéndote dudar. Este hombre, lo que dice este relato de esta parábola, dice que se durmió. Ellos fueron a descansar. Estuvieron trabajando todo el día en el campo, sembrando las semillas de trigo, pero a la noche fueron a dormir. Y por la noche vino este enemigo y sembró cizaña. Entonces acá hay una advertencia para cada uno de nosotros. Te estás durmiendo, estás dejando que Satanás coloque cizaña en tu corazón, estás dejando que Satanás coloque mentiras en tu mente, estás dejando que Satanás ponga pensamientos en tu vida que son cizañas, que son cosas que te van a alejar de Dios, que te van a apartar de la presencia de Dios. O estás dejando al Señor y estás atento a dejando al Señor que Él siembre ese trigo, que Él siembre esa palabra, que Él siembre en tu corazón esas cosas para que den fruto al 100%. Si en esta noche tú te has dormido, si en estos días atrás has sido una persona que has dejado la oración, has dejado de buscar a Dios como buscabas antes, entonces el enemigo está colocando cizaña. Vino por la noche, vino en el descuido espiritual y comenzó a colocar esa semilla de cizaña, que es muy igual ¿a qué? Al trigo, que es muy familiar al trigo, pero son dos cosas diferentes. La cizaña es amarga, tiene un sabor amargo, tiene un sabor en el cual trae amargura al paladar y da una toxina venenosa. Dejaste sembrar cizaña, ese veneno que larga esa cizaña, la que contamina, la que va llevando a la contaminación espiritual de los creyentes. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo. El enemigo está al acecho, buscando la ocasión para sembrar la cizaña. La cizaña espiritualmente también representa, escuche, representa las cosas no tratadas en el corazón del hombre. La cizaña representa cosas que todavía tienen que ser quitadas de la vida del hombre, que están juntamente con el trigo. Por eso luego dice la parábola que se levantan los hijos de este hombre y dice: Padre, ¿no has sembrado trigo? ¿Y por qué hay cizaña? No quiere que la recojamos, no quiere que la arranquemos. Y dijo: no, espera, a ver si con la cizaña arrancan el trigo, espera. Le dijo que no haga eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí vemos que este hombre se durmió y entonces vino el enemigo. Entonces por eso hoy cuando comenzamos dije: ¿qué eres, trigo o cizaña? Muchas veces dejas que el enemigo siembre cizaña, o tú siembras cizaña a otras personas. Te conviertes en ese enemigo, le das lugar a Satanás, como ¿se acuerdan cuando hablamos de Pedro? Que Pedro le dijo al Señor: Señor, no te mueras, no vayas a la cruz, por favor, ten piedad de vos, no te mueras. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque vienes de tropiezo, porque tú pones la mira en las cosas de los hombres, pero yo pongo la mira en las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces la Biblia nos muestra aquí que el enemigo sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mire qué astuto el diablo. El diablo coloca esa semillita y está ahí esperando que tú reacciones. Una situación dentro de la iglesia o en tu familia para que te conviertas en cizaña y comiences a decir cosas de las cuales salgan de tu boca. ¿Quién sembró eso? El enemigo. ¿Por qué lo sembró? Porque dejaste la puerta abierta, porque te dormiste. Entonces el trigo no estaba teniendo más lugar. Entonces ahí la cizaña se está manifestando, el fruto de la cizaña. Lo que se tiene que manifestar es el fruto del trigo. Que el trigo representa a Cristo, el trigo representa la palabra, el trigo representa a los creyentes obedientes, pero la cizaña representa los hijos del enemigo, representan todas las cosas que proceden del diablo y no de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La cizaña representa el evangelio falso. Un evangelio mezclado, un evangelio muy similar al trigo, pero es cizaña en realidad. Un evangelio en el cual no es una palabra que viene de la harina pura, porque del trigo, ¿qué se trae? La harina. ¿Y qué se hace con la harina? El pan. Y muchas cosas más se pueden hacer con la harina. ¿Y quién es el pan? El pan representa a Cristo, es harina pura, esa harina es Cristo, es su palabra. Pero de la cizaña contiene ese veneno, contiene eso que es un sabor amargo, y esa es la amargura que el diablo proporciona cuando siembra esa cizaña en el corazón. Entonces la Biblia dice que cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. ¿Será que estamos dando el fruto, pero también en algún momento también hay cizaña? ¿Será que en nosotros estamos dando los frutos y hay frutos de Dios, pero en ciertos momentos también aparece la cizaña? Levanta tu mano en esta noche y tú dile al Señor en tu corazón: Señor, yo no quiero que en mi vida haya cizaña. Yo no quiero, Señor, que en mi corazón haya, Padre, cosas que el enemigo haya sembrado y la cizaña luego del fruto en mi vida. ¿Cómo se manifiesta la cizaña? La cizaña puede ser, por ejemplo, la rebeldía. Cuando una persona está en la iglesia, pero no acepta la palabra, pero sigue concurriendo a la iglesia. Pero la palabra no va teniendo lugar, cabida, no va teniendo ese manifestar, esa apertura. Y en algún momento el fruto de la cizaña se va a manifestar. ¿Con qué? Mostrando que la persona se irrita o se enoja ante la palabra, ante la harina, ante el trigo, ante esa palabra pura, ante esa palabra que viene del corazón de Dios. Entonces se manifiesta la cizaña. Entonces vemos que ese creyente, aunque tiene el trigo, está recibiendo el trigo, está recibiendo la palabra, pero el diablo, porque se durmió, sembró la cizaña. Y en algún momento, uno de dos, o uno el otro va a dar fruto, o da fruto el trigo, o da fruto la cizaña. Entonces se manifiesta la cizaña con la rebeldía, con la insujeción, se manifiesta la cizaña dando el fruto de la molestia, de no obedecer. Entonces, ¿qué es ahí lo que ocurrió? Ocurrió que ese creyente está recibiendo la palabra, está recibiendo esa harina, está recibiendo ese trigo, esa semilla de trigo, pero también se durmió y dejó que el enemigo sembrara la cizaña. Y fue más fuerte la cizaña. Escuchen, la cizaña creció con más fuerza que antes que el trigo. Y no dio el fruto el trigo, sino dio el fruto que la cizaña. Se manifiesta en el carácter. Se manifiesta en todas las cosas que el hombre, por su propia naturaleza caída adámica, manifiesta cuando no tiene la tierra labrada y la semilla está dando el fruto porque cayó en ese corazón.
Pero en esta noche le vamos a pedir al Señor que Él quite toda cizaña de nuestra vida. Que si hay cizaña en nuestro corazón que procede de la naturaleza caída, si el diablo sembró cizaña, si nosotros no hemos convertido en creyente en algún momento, que hemos sembrado cizaña, que hemos sembrado discordia, que hemos sembrado alguna duda a otra persona, también que le pidamos perdón al Señor y le digamos: Señor, perdóname, porque en algún momento yo me convertí en cizaña. Dio más fruto la cizaña que el trigo, Señor, y yo fui producto de que otro tropezara, yo fui producto de que otro no viniera a la iglesia. Yo hablé cosas de la iglesia que ahora me arrepiento, porque yo, Padre, estaba mal y le di lugar a la cizaña, y la cizaña tomó mi mente, mi corazón, y di el fruto a través de mi hablar, y eso perjudicó la vida de otro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben por qué a veces muchas personas de la familia de ustedes o de otros creyentes no vienen a la iglesia? Porque en algún momento te han escuchado hablar mal de la iglesia. Te han escuchado hablar cosas de las cuales no eran correctas. Entonces, sembraste algo en el corazón, no a favor de esa persona para que venga Dios, sino sembraste ya una semilla de cizaña, sembraste una duda en el corazón de esa persona. Entonces, ¿el resultado cuál va a ser? Que esa persona ya tiene esa pequeña semilla de duda y será que voy a la iglesia, pero yo escuché hablar a este familiar de la iglesia, de los pastores, que son todos iguales, que te sacan el dinero, y esto y lo otro, y tuve esta mala experiencia, y él tuvo esa mala experiencia, y yo no quiero pasar. Entonces, esa palabra fue sembrada como cizaña en el corazón. ¿Y usted cree que esa palabra no afectó, no va a dar fruto en el mundo? ¿Cuál va a ser el fruto de esa palabra, de esa cizaña? La oposición a la iglesia, la negación en venir a la casa del Señor. Más allá de las cosas que te han pasado en otros ministerios, más allá de las cosas que te hayan pasado en otras iglesias, nunca, aunque te hayan pasado cosas terribles, nunca tienes que hablar mal de las cosas que te han pasado. Te han pasado, bueno, porque has puesto la mira en la vida de los hombres, te han pasado porque no tuviste una capacitación, te han pasado porque esos hombres se han aprovechado de ti. Pero bueno, pasó, ya está, eso quedó en tiempo pasado. Ahora estamos en un tiempo nuevo. Estamos en un tiempo donde las cosas y las experiencias malas han sido para nosotros experiencias que nos han llevado también capaz a lastimarnos, a dolernos el corazón, a estar heridos, a estar mal, hasta no querer saber nada con Dios. Pero ahora Dios te trajo para sanarte, para restaurarte, para levantarte, para que hoy recibas la palabra como trigo y des al 100%, que recibas la semilla. Pero también Dios te advierte ahora que si estás recibiendo la palabra, estés atento y no te duermas como durmieron ellos. Y a la noche vino el enemigo y sembró la cizaña. Cuando tú te descuidas de la oración, del ayuno, de la palabra, comienzas a abrir puertas para que el enemigo venga y coloque una pequeña semilla de cizaña. Y en algún momento se va a manifestar tu carne. Los frutos de la carne son los frutos de la cizaña. Porque la cizaña es algo amargo, es algo venenoso, larga, como dije, esa toxina que es amarga, que causa un veneno. Que, escuchen, cuando tú comes cizaña, el fruto de la cizaña, te puedes hasta descomponer. Porque es algo venenoso, que representa la cizaña. ¿Qué representa? El diablo representa a los hijos del maligno y representa todas las cosas pecaminosas, todas las cosas que no proceden, como procede del trigo, que del trigo se saca el pan, la harina pura. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces, como dijimos hace un momento, pudiste haber sido cizaña y no trigo, porque dejaste sembrar esa semilla en tu corazón. Un familiar se pudo convertir en cizaña. Antes de alentarte,
te echó abajo, siendo cristiano. ¿A cuánto le ha pasado eso? Antes de darte una palabra de ánimo, de aliento, te dijo algo que te desanimó. Y siendo cristiano te tendría que haber alentado: vamos hermano, levántate, vamos a orar, busquemos a Dios. Y por ahí ese creyente dejó que Satanás sembrara cizaña y manifestó el fruto de la cizaña contra tu vida, desalentándote, hiriéndote, diciéndote cosas. Capaz que tú, como hijo de Dios, recibiendo esta palabra, le estás sembrando cizaña a tu ser querido que está en tu casa, con tus acciones, con tus malos humores, con tu carácter. Estás manifestando el fruto de la cizaña y no el fruto del trigo que da el 100 por 1. Dile al Señor: Señor, perdóname si en algún momento fui cizaña. Perdóname, Señor, si en algún momento dije una palabra a alguien, a algún familiar, a algún ser querido, que ha desacreditado tu persona, que ha sido, Señor, de perjuicio a la vida espiritual de la persona. Señor, yo no quiero más que el enemigo venga a sembrar cizaña, a colocar en mi corazón, en mi mente, cosas que me traigan enemistad contra un hermano de la iglesia, contra un familiar, contra la palabra. No, Señor, Padre, perdóname si me he dormido, perdóname, Señor, si entré en ese estado de dormir y el enemigo vino a sembrar a mi corazón eso. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen, la Biblia habla acerca de la siembra y de la cosecha. Y dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 8, dice así: porque el que siembra para su carne, de la carne segará. Aquí entra el sembrar también. El que siembra para la carne, ¿qué va a recibir de la carne? Va a segar de la carne corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué va a segar del Espíritu? Vida eterna. ¿Qué es esa vida eterna? El Espíritu, el Señor. Tendremos del Señor. Seremos saturados del Señor. ¿Estás sembrando? Ahí la pastora hizo una pregunta. ¿Estás ayunando? Eso es sembrar para el reino de Dios. Cuando tú ayunas, estás sembrando para el reino. Estás sembrando para que haya vida eterna. Estás sembrando para que haya vida espiritual. Pero cuando tú no ayunes, estás sembrando en tu naturaleza humana. Y lo que es de la carne, carne quiere. ¿Cuántos dicen amén? Pero si siembras para el Espíritu, si siembras para las cosas espirituales, si siembras oración, siembras ayuno, siembras lectura bíblica, siembras venir al culto, siembras, porque el sembrar es un trabajo. El sembrador tiene que trabajar, no es así nomás. Se dedica un tiempo, hay un tiempo de sacrificio, que ese sembrador sale a sembrar, dedica tiempo para que luego él se goce con la cosecha que va a recoger. Cuando dicen gloria a Dios, pero si tú estás sembrando para la vida espiritual, en su tiempo vas a recoger en esa vida espiritual. Si tú estás sembrando a partir de ahora en tu vida espiritual, ahora capaz que no estás viendo el resultado, pero de aquí a unos años verás el resultado de esa siembra, verás el resultado de lo que tú sembraste para tu vida espiritual. Pero si siembras para la carne, también verás el resultado presente y futuro también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Decir al que está a tu lado: siembra para el reino, siembra para el Espíritu, siembra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias, Señor. Y a su nombre. Gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Segunda de Corintios 9:6 dice:
Por esto digo que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Muchos predicadores atribuyen este verso para la prosperidad. Muchos toman este versículo y dicen, bueno, usted tiene que sembrar mucho para recibir mucho. Pero no está hablando aquí de la parte económica, está hablando de la vida espiritual. Si nosotros somos flojos en la fe, somos flojos espirituales, nunca tendremos el resultado de una vida espiritual abundante y generosa también para impartir y para dar a otros. Nunca tendremos el resultado, si somos ociosos o flojos espirituales, de tener una vida abundante y generosa. Cuando alguien es generoso, cuando alguien tiene, y aun cuando no tiene, también tiene que ser generoso. Pero cuando alguien tiene, es generoso, brinda. Y aún nosotros, teniendo o no teniendo, tenemos que ser generosos, tenemos que ser abiertos para bendecir y para dar a otro. Pero eso viene producto de ¿qué? De que nosotros hayamos sembrado. Dice, el que escasamente siembra, escasamente va a recoger. Cuando tú no siembras de una manera abundante en el reino de Dios. ¿Y qué es sembrar abundantemente en el reino de Dios? Es ser un creyente entregado completamente a Dios. Es ser un creyente abierto, no un creyente a media. El creyente a media es un creyente que no tiene una apertura total a las cosas de Dios. Es escaso en su vida espiritual. Es escaso en las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a recoger? Poco, espiritualmente. Pero aquel que es generoso, que es amplio, es entregado, es aquel que va a estar abierto, es aquel que va a recibir más de parte de Dios, porque ha sembrado con generosidad, porque ha sido un creyente generoso, abierto a las cosas de Dios. Tú quieres ser esa clase de creyente generoso, abierto al Espíritu, con un corazón amplio. Señor, aquí estoy. A veces me siento débil, a veces me siento mal, pero aquí vengo con mi corazón abierto a ti. Háblame, fortaléceme, levántame. Generosamente entrego mi vida, voluntariamente me entrego, me consagro para ti. ¿Cuándo dicen amén a eso? Entonces, muchos predicadores han tomado este texto para la prosperidad, pero no es para la prosperidad. Claramente que primeramente dice, busca el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Todas las cosas Dios te va a añadir, te va a dar, incluyendo la prosperidad, incluyendo las cosas que Dios tiene para tu vida. Y ahí habla que cuando la semilla cae en tierra tiene que morir y después dar fruto. ¿Será que tu vida está muriendo a las cosas naturales, a las cosas del mundo y está dando fruto espiritual? ¿Será que tú serás esa semilla que estás cayendo en esa tierra? Esa tierra es tu corazón y esa semilla es la palabra, y estás muriendo para que esa palabra dé fruto en tu vida. ¿O has dejado que la cizaña entre en tu corazón? ¿O has permitido que el enemigo entre en tu corazón y el enemigo sembró esa cizaña? No voy más a la iglesia. ¿Para qué ir a la iglesia? Pasa una situación o una exhortación y ahí el enemigo te puso una cizaña, te sembró la cizaña. ¿Viste cómo el pastor los exhorta? ¿Viste cómo te llama la atención? ¿Viste cómo? ¿Quién puso eso? El diablo te puso una cizaña. Pero di conmigo, Satanás mentiroso, vete con esa semilla de cizaña, vete con tus mentiras, vete con esa semilla que quiere sembrar dudas, incertidumbres en mi corazón. Yo recibo la semilla, yo recibo esa semilla que es como el trigo y va a crecer y va a dar fruto en mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vinieron los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo?
¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Quién hizo eso? El enemigo. Decía que está a tu lado. Ten cuidado con el enemigo. Decir, no le des oportunidad. Cierra toda puerta al enemigo. Decirle, cierra toda puerta al enemigo. No te duermas. No te confíes. Un enemigo vino y colocó esa semilla de cizaña. Los siervos quisieron arrancarla, pero le dijo, no, porque pueden arrancar el trigo. No, deja que crezcan juntos. Deja que crezcan juntos. Claramente esta palabra es una palabra de la cual representa a los hijos de Dios y a aquellos que no son hijos de Dios, que son impíos o aquellos que no quieren obedecer. Deja, dijo el Señor, que yo me voy a encargar de ellos. Que yo voy a enviar a mis segadores, que los segadores son los ángeles, y van a tomar el trigo, que son los hijos de Dios verdaderos, aquellos que obedecen, y van a tomar la cizaña y la van a atar y la van a echar al fuego. Dios no quiere a nosotros echarnos al fuego como hijos desobedientes o hijos que no hacemos la voluntad de Dios. Dios quiere llevarnos como trigo y llevarnos a sus graneros. Llevarnos a esos lugares donde se coloca el trigo. Estar cerca del Señor, estar en sus moradas, estar en su presencia. Y no ser atados y arrojados al fuego. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le dice, deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atad el manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Amén. Hoy puede ser que pueda estar creciendo en tu corazón cizaña, pero en un sentido espiritual, Dios puede arrancar esa cizaña en esta noche. En un sentido espiritual, Dios la quiere arrancar, no quiere que crezca juntamente con el trigo. Porque no tiene que crecer juntamente. Aquí en esta parábola, esto representa el fin, representa el final de los pecadores, representa el final de los impíos, representa el final de los desobedientes. ¿Cómo terminarán? Porque están conjuntamente con el trigo. Están, digamos, conviviendo conjuntamente con el trigo hasta que sea el tiempo final. Pero en un sentido espiritual, esto es lo natural que el Señor va a hacer. Pero en lo espiritual puede ser que esté el trigo en tu corazón, la palabra de Dios, pero en algunas ocasiones el enemigo haya sembrado la cizaña y esté creciendo en tu corazón. ¿Será que en esta noche tú puedes reconocerte delante de Dios y decirle, Señor, sí, muchas veces hay cizaña, muchas veces hay en mí actitudes o cosas que proceden del fruto de la cizaña, que la cizaña ya sabemos lo que es, son las cosas negativas, son las cosas del hombre viejo, son las cosas de la naturaleza caída. ¿Será que en esta noche tiene que ser quitada esa cizaña y solamente quede el trigo y el trigo del fruto a partir de hoy en tu vida, en tu corazón? ¿Será que el trigo cayó en tu tierra? ¿Será que también la cizaña está en tu tierra y puede estar envenenando el trigo y puede estar envenenando las cosas buenas que el Señor está haciendo en tu vida y llevándolas a que las cosas malas tengan más dominio en tu vida, como en tus actitudes, en tus contestaciones, en tus acciones, en tus gestos?
A veces la persona no tiene que decir nada o hablar, solamente con sus gestos corporales, con sus acciones, está manifestando la negatividad o el desacuerdo o las cosas que no le están agradando de Dios. A veces no es necesario que diga, a mí no me gusta la palabra. Tu gesto, tu forma, tu mirar, ya están mostrando, están revelando que la cizaña está ahí, está creciendo y no está teniendo lugar el trigo, no está teniendo la semilla, ese lugar en tu corazón. ¿Por qué? Porque te descuidaste y el enemigo sembró. Eso le pasa a muchos creyentes cuando dejan de venir mucho a la iglesia. Una semana que no vienen a la iglesia y vienen a la otra semana. Y en esas, cuando vienen, hay una palabra que los exhorta. Y como no estuvieron en la casa de Dios, como no estuvieron en comunión, esa palabra los afectó. Les molestó, no les gustó, no. Encima que no vengo a la iglesia. El pastor no me manda un mensaje, los hermanos no me saludan, nada. Vengo y el pastor está con todo. Encima. Y aunque capaz no lo dijiste con tu boca, pero tus expresiones lo van manifestando. Entonces creció la cizaña durante toda esa semana. El diablo sembró la cizaña. Y esa cizaña comenzó a manifestar los frutos. La rebeldía, la insujeción, las malas contestaciones, las palabras vulgares de tu boca manifiestan. Aún el proceder del hablar de los hermanos tiene que cambiar las palabras. Cuando hablas palabras vulgares, palabras que no son apropiadas, la cizaña está envenenando tu boca. Dile al Señor, Señor, perdóname. Si en mi vida está la cizaña creciendo y no el trigo. Si en mi corazón hay cizaña, Padre, si he colocado cizaña en otro corazón, si he hablado mal a mi hijo, a mi esposa, he dicho cosas que han herido, porque la cizaña se está manifestando en mi vida, porque vino el enemigo y me turbó, me lo sembró, me lo colocó, me echó esa semilla, y esa semilla dio el fruto de esa cosa mala, dio el fruto de esa negatividad, dio el fruto de la desobediencia. Dile, Señor, perdóname en esta noche. Yo no quiero que la cizaña esté en mi corazón. Por ahí sembraste cizaña en tus hijos. Dijiste cosas delante de ellos, de la iglesia, acciones y cosas que no te agradaron de la iglesia delante de tus hijos. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás sembrando cizaña en el corazón de ellos. Estás sembrando cosas para que ellos también algún día que vengan a la iglesia también tengan la actitud de rebeldía. Pero eso no tiene que haber en nuestros corazones. En nuestros corazones tiene que haber semilla de trigo. Y ese trigo tiene que caer, tiene que estar en nuestra tierra todos los días de nuestra vida y tiene que dar fruto al 100%, dice al 70, al 90 y al 100%. ¿Y qué es eso? Que esa semilla se va multiplicando y va dando fruto multiplicado día tras día. Que si el trigo está en nuestro corazón, va a haber multiplicación. Si el trigo está en nuestro corazón y efectuó esa semilla vida, esa semilla va a dar multiplicación en nuestra vida, va a crecer, se va a multiplicar, va a abundar en las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Recuerda lo que dice Gálatas: el que siembra para la carne segará corrupción. Pero cuando siembras para el Espíritu, vas a segar vida eterna. Cuando vienes a la iglesia, estás sembrando este tiempo de estar en la casa de Dios. Estás sembrando este tiempo de que Dios te está hablando. Estás sembrando este tiempo, tu vida. Estás sembrando estas 3, 4, 5 horas que estamos muchas veces en la iglesia. Estás sembrando para tu vida espiritual. Y estás permitiéndole al Señor escuchar esta palabra. Y que el Señor venga y quite esa cizaña de tu vida. Gracias, Señor. Pero si no vienes a la iglesia y menos que oras y no tienes comunión con Dios, ¿qué estás sembrando? ¿Qué es lo que estás sembrando? ¿Quién te está sembrando? ¿El buen sembrador
o el enemigo que viene todos los días a colocarte cosas en tu corazón y en tu mente. Pero en esta noche, hoy, ese enemigo va a quedar en vergüenza. Ese enemigo es descubierto en esta noche. Levanta tu mano ahí. Ese enemigo en esta noche va a ser descubierto. Y le vas a decir, enemigo, muchas veces sembraste cizaña. Sí, reconozco que sembraste cizaña y yo cooperé con esa cizaña y yo fui influenciado por esa cizaña y yo manifesté el fruto de esa cizaña con mi rebeldía, con mi mal carácter, con mi contestación, con mis dudas, con mis reproches, con mi planteamiento, cuestionamiento. Padre, fui partícipe, el fruto de la cizaña fue manifestado en mi vida, pero no más, Señor, perdóname porque me dormí, perdóname porque, Señor, no estaba atento, perdóname, Señor, porque di lugar al enemigo. Rica la bacanda, la bacaya, rica la bacanda. Entonces el enemigo sembró todas esas cosas en mi corazón. No más para mi vida. No más para mi vida, no más eso para mi vida. No más, Señor. Díselo en esta noche. Arranca la cizaña. Arranca esa semilla que el enemigo sembró. Arranca la duda. Arranca, Señor, eso que el enemigo colocó. Esa desconfianza. Porque eso es lo que pone el enemigo en la cizaña. Aparte de los frutos de la cizaña, la desconfianza, la duda, la incredulidad, todas esas cosas. La falta de fe, la falta de compromiso, son todos los frutos de la cizaña, son todos los frutos de esa sustancia malvada, de esa sustancia venenosa, de esa sustancia que causa, hasta esa sustancia te puede matar porque va a tus intestinos y te puede matar de tanto veneno que tiene. Mire cómo es el diablo, te quiere envenenar de tal manera para matarte espiritualmente, para destruirte completamente. Él quiere colocar tantas semillas de cizaña para hacerte perecer, para hacerte ver caído y destruido. Pero en esta noche va a salir de tu vida. Levanta tu mano. Padre, oro en esta noche. Oro, Padre, para que en esta noche arranques toda cizaña. Arranca, Padre, que ellos sean trigo, Padre, que tu pueblo sea trigo, que tu pueblo sea ese trigo y dé fruto al 100%, Señor, y que no sean cizaña, no nos convirtamos en cizaña. No seamos en algún momento partícipes del enemigo en ser cizañosos contra otros hermanos, en colocar dudas contra otros hermanos, en hablar mal de otros. Eso es ser cizañoso, poner cizaña, hablar mal de alguien, colocar dudas sobre una persona contra otro. Eso es fruto de la cizaña. Pero en esta noche el Señor lo va a quitar, lo va a arrancar de tu corazón. Ponte de pie en esta noche, levanta tu mano, porque en esta noche si tú le pides al Señor y le pides perdón al Señor, Señor, sí, Padre, te pido perdón porque en algún momento fui cizaña. Te pido perdón porque en algún momento, Señor, Padre, me convertí en esa cizaña. En algún momento, Señor, fui así y el trigo no tuvo lugar en mi corazón. Pero en esta noche, Padre, quita todo lo que fue producto de la cizaña porque el enemigo la sembró. Levanta tu mano en esta noche.